Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Hoy empezamos un poquito más suave, más tranquilo, un poquito de Nikolai Rimsky-Korsakov y su obra Sherazade, que es preciosa. Y bueno, vamos a dejar que nos acompañe un poquito de fondo. Vamos a hablar de un tema un poquito más suave, más ligero que el último que comenté, que fue bastante pesado y duro, ¿no? Aunque real e histórico, pero bueno, es mejor hablar a veces de cosas más ligeras, más tranquilas, más serenas, para que podamos tener un poquito de paz y de calma de vez en cuando. Olvidarnos las cosas negativas, las cosas duras, las cosas feas que hemos visto y que están ahí. No hay que olvidarlas, pero no hay que estar siempre recordándolas. Hoy vamos a hablar de algún tema. Yo, como ya tengo mis años y mi experiencia, pues he pensado hablar de algo que es parte de mi vida, pero que bueno, a mí me gusta mucho la biografía y me gusta mucho escuchar historias de otras personas, lo que les ha pasado. Si a ustedes les gusta, pues espero que este vídeo les pueda gustar, espero que no sea muy largo. Voy a hacer una serie de 3 o 4 vídeos de mis experiencias en diferentes iglesias cristianas en las que he estado, asistido, conocido o me he relacionado con ellas. Voy a hablar de mi relación en la Iglesia Católica, puesto que nací católico. Voy a hablar de los testigos de Jehová, puesto que tuve mucha relación con ellos, de la propia Iglesia de Jesucristo, cómo me convertí, cómo la conocí, algunas experiencias de antes de ser miembro. Y hoy quiero empezar con mis experiencias en las diferentes iglesias evangélicas, las cuales he conocido, he visitado, me he relacionado con ellas, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más bajito, que quede de fondo. Vamos a hablar un poquito de mis experiencias en las iglesias evangélicas, ¿no? Les voy a contar algunas historias, algunas cosas. Si se quedan hasta el final, les contaré cómo me echaron a patadas de una vez. y bueno, como digo, lo que no me pasa a mí no me pasa a nadie. Acabaron echándome literalmente a patadas. Bueno, no literalmente con golpes, pero sí a empujones y con gritos desaforados. Pero bueno, eso se lo dejo para los que aguanten hasta el final esta historia. Me van a perdonar. Bueno, después de bautizarme yo en la iglesia, de hecho antes de bautizarme en la iglesia era un chaval de 14 años muy curioso, muy interesado por todo. Conocí la iglesia, me uní a ella por el Espíritu Santo y porque tuve un testimonio personal y una revelación de Dios de que era la iglesia verdadera, pero seguía siendo lógicamente curioso y nunca me prohibieron nada. La iglesia jamás, como dicen algunos que si tiene comportamientos sectarios, nada más lejos de la verdad. Si la examinan con imparcialidad verá que no hay ningún comportamiento sectario. Nunca me prohibieron nada, nunca me impidieron nada, y de hecho, pues como dice el apóstol Pablo en su epístola creo, a los tesalonicenses, creo que es examinarlo todo y retener lo bueno. Pues yo siempre he sido curioso y fui a muchas iglesias, me relacioné con muchas personas. Y bueno, voy a contar un poquito las primeras experiencias que tuve con iglesias evangélicas y espero que les guste. Y es todo mi opinión, mi experiencia. Lógicamente es muy pequeño, muy parcial, pero bueno, el que le interese, pues que siga escuchando este vídeo. La primera interrelación que tuve con una iglesia protestante, una iglesia evangélica, fue a través de una tía abuela mía. Era, si no recuerdo mal, era hermana de mi abuelo, aunque yo a mi abuelo nunca lo conocí porque murió joven. Pero tenía una hermana que vivía allí en Valencia, que era evangélica, asistía a la primera iglesia evangélica de Valencia, que está en la calle Quart. Es una iglesia muy famosa, muy histórica, tiene más de 100 años, ha pasado por diferentes etapas históricas, incluso con la dictadura franquista y el poder absoluto católico se mantuvo ahí. Nunca dejó de existir, aunque estaba ahí muy controlada y muy limitada. Pero es una iglesia histórica que tiene más de 100 años en Valencia, en la calle Quart, muchos la conocerán, primera iglesia bautista de Valencia. Y mi tía Fina, que asistía a ella, pues nos invitó un día a ir. Esto sería el año 77, 78 del siglo pasado, porque recuerdo que fue con mi hermana y mi cuñado, y ellos eran miembros desde el 77, o sea que debió ser 78 aproximadamente. Asistimos a las reuniones que ella nos invitó. Bueno, con ella hablamos mucho, yo tenía una Biblia suya, de hecho tenía una Biblia de los testigos de Jehová que ella me regaló, que se la habían dejado, y
La primera versión que tengo de los Testigos de Jehová, de su traducción del Nuevo Mundo, me la regaló mi tía Fina. O sea que era muy buena gente, muy buena persona. Y ya te digo, ese domingo que asistimos, que no asistimos a nuestra iglesia por asistir a su invitación, ahí vemos la completa libertad que teníamos, asistimos a la reunión. Recuerdo una iglesia muy bonita, bastante grande, bien arreglada, bastante parecida a una iglesia católica. Puedo destacar que nos dieron la Santa Cena. Primero pasaron una bandeja, recuerdo, con pan, y luego pasaron otra bandejita con copitas de vino. Lógicamente, como ya éramos miembros, no participamos, pero lo respetamos, y me pareció bastante interesante, bastante bíblico lo que pasó allí. Pasaron también un platillo recogiendo ofrendas en una especie de cazo grande, con una especie de colador, como si fuera un colador de estos, o sea, era con un palo largo. Entonces pasaban, no era la típica bandeja católica, sino que era un cazo, una especie de cazo oscuro, para que no se viera lo que había dentro. Parecía un colador directamente de estos de tela, y pasaban con el palito recogiendo las ofrendas de los hermanos de la congregación, muy parecido a lo que hacen los católicos con el platillo, ¿no? Y bueno, vi una iglesia muy organizada, muy ordenada, una liturgia muy sobria, muy correcta. El sermón lo dio un pastor, estuvo mucho rato hablando, hizo un par de chistes, me pareció interesante, pero lo que no me pareció es que siempre hablaba el pastor, cada domingo daba un sermón, y por lo menos lo que yo vi, no había participación de los miembros, era mente llegar, escuchar el sermón y salir, ¿no? Eso sería lo único negativo quizás que yo viera en lo que vi. A lo mejor tendrían otro tipo de participación, otro tipo de convivencia o de eso, pero lo que yo siempre he visto en las iglesias evangélicas es que la figura del pastor es muy predominante, es muy acaparadora, hay mucha dependencia, ¿no?, de los pastores evangélicos en ese sentido. Me parece, para mi gusto, que demasiada. Y poca participación de los miembros comunes, aunque sé que tienen diáconos y tal, y que hacen cosas, pero no creo que sea una cosa ni muy extendida ni muy común. Por lo tanto, no en ese sentido me pareció bien, pero no tanto como yo estoy conociendo la Iglesia de Jesucristo, que todos somos miembros, todos somos parte. Los llamamientos no hay un clero asalariado, no hay un clero profesional, no hay una dependencia de un solo líder, sino que todos somos líderes, todos somos sacerdotes, las responsabilidades van rotando. Además, uno no está de siempre de obispo, el obispo puede estar 5 o 6 años y luego viene otro. Yo he sido 2 veces presidente de rama, que es similar a obispo, pero en una congregación menos organizada, por decirlo de alguna manera. Y todos participamos, y creo que eso es mucho más bonito, pero la experiencia que tuve con la iglesia de mi tía Fina, pues fue bastante agradable. La segunda historia tiene que ver con otra familia, parte de familia por parte de mi madre, que son de Alicante. Mi madre eran 4 hermanos, y la hermana de mi abuela eran otros 4 hermanos, eran, es decir, 4 y 4 primos hermanos entre ellos, que se llevaban muy bien, se relacionaban mucho y tenían mucha relación. Entonces, ellos eran primos hermanos. Mi madre con sus hermanos eran primos hermanos de estos 4. Y estos a su vez tenían hijos, como mi madre, yo era su hijo. Entonces los hijos, que eran más o menos de mi edad, de ellos, pues éramos primos segundos, ¿no? Si eran hijos de primos hermanos, éramos primos segundos. Y bueno, éramos más o menos de la misma edad, íbamos mucho por Alicante. Yo vivía en Valencia, pero como toda mi familia de mi madre eran de Alicante y de Elche, pues íbamos mucho a ver a los primos de Alicante, al tío de Elche. Y muchos veranos, pues en aquella época que no tenías dónde salir, que ibas pues a ver a la familia y a veranear un poco en casa de los familiares que tenías, para poder un poco salir de tu ambiente, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70. Bueno, pues esto ya estaríamos hablando del año 80, cuando yo ya era miembro. De hecho, una de las primas segundas mía había sido alumna, había tenido un profesor de religión que era el archivero de la Catedral de Alicante, de San Nicolás. Él era el encargado del archivo de San Nicolás. Entonces yo, como quería hacer mi genealogía, pues quería ir a Alicante, lógicamente, a buscar la genealogía por parte de mi madre.
Y mi prima me dijo, oye, pues yo tengo un maestro que es muy buena gente, que es el encargado del archivo. Y le pregunté, ¿puedo ir a verlo? Y me dijo, sí, sí, mira, hablo con él y cuando quiera. Y de hecho estuve alojándome en casa de mi tío, el tío Rafael, 2 semanas, y cada día iba a la catedral. Y de hecho el hombre encantador, este sacerdote encantador, no solo me dejaba entrar al archivo, sino que él tenía un pequeño apartamentito arriba en la catedral, un departamento donde él vivía, y yo llegaba a las 8 de la mañana, porque claro, como sabía que había ido profeso a eso, para aprovechar el tiempo, me decía, tú vente temprano, yo te doy la llave, tú abres, yo luego a mi hora de oficina de abrir el archivo bajo, estoy allá con mis cosas, y tú sigues. Y de hecho, él creo que se iba sobre la 1 y yo me quedaba hasta las 3, y yo cerraba el archivo de la catedral y le subía la llave a su apartamento, o sea que fue encantador. Esa fue una experiencia muy bonita, que lo contaré en otra ocasión, de cómo hice mi genealogía y saqué pues cientos de nombres. Tengo registros allí en la catedral de Alicante, San Nicolás, hasta 1570, eran los oficiales, pero conseguí a los abuelos y tal, hasta 1530 tengo una línea que llega hasta 1530 en la catedral de San Nicolás de Alicante. O sea, fue una experiencia muy bonita. Allí lo que, claro, lógicamente, ya hablando con ellos, uno de los hijos de otra hermana, otro primo hermano de mi madre y primo segundo mío, era pastor evangélico, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos alguna vez y tal, no mucho, porque él, no sé, a pesar de ser pastor, nunca intentó nada. Él tenía como, sabiendo que yo era miembro de la Iglesia de Jesucristo, tenía como una cierta distancia, siempre se mantenía un poco distante. Pero otra prima segunda mía, me acuerdo que hablando de la iglesia tuvo interés, fuimos con los misioneros, les enseñamos las charlas y parecía que tenía mucho interés. De hecho, le pusieron fecha para bautizarse y ella dijo que quería bautizarse, y justo en ese momento entró por detrás, por escondidas, no lo sé yo lo que pasó exactamente, pero parece que se asustaron mucho de que quisiera bautizarse y tal, y no sé qué pasó, pero ya hicieron una serie de presión sobre ella, que ya rechazó al final el bautismo porque se le pusieron muy en contra y no lo sé, le asustaron o le empezaron a decir barbaridades de la iglesia, probablemente falsas, no lo sé porque nunca llegué a conocerlo, pero el hecho es que no se bautizó en la iglesia, nunca se bautizó, y ahí quedó el tema, ¿no? Como de una manera a lo mejor escondida, distante, pues se puede ejercer presión. Yo entiendo que uno cuando quieres atraer, ella no era tampoco evangélica, ella era católica, ¿no? Pero si de alguna manera ellos estaban intentando traerlas hacia sí durante mucho tiempo, porque vivían allí, lo habían intentado y no lo habían conseguido, y de pronto en pocas semanas la chica manifiesta ilusión y deseo de unirse a la Iglesia de Jesucristo y está dispuesta a bautizarse, pues lógicamente intentarían retenerla, que es lo que hicieron, y convencerla de que era una mala idea o que éramos, no sé lo que le dijeron, la verdad no puedo decir ni blanco ni negro porque no lo sé. La cuestión es que rechazó el bautismo, se volvió atrás y dijo que no, que de momento no, y ahí se quedó ya. La verdad es que hace muchos años que no sé nada de mis primos, estamos muy lejos. Luego yo me fui de Valencia, perdí más el contacto. Ahora estando aquí en Estados Unidos, pues ya solo tengo contacto a través de Facebook con otra prima de Elche, que nos saludamos de vez en cuando con un par de primas. Prima Maribel y mi prima Mari Carmen, un besito. Si alguna vez ven este vídeo, para ellos y para toda mi familia, a la familia del tío Rafael, tío Felete que le llamábamos, y Rafaelín, y Felete era el hijo. Un besito para toda mi familia. Les quiero mucho, aunque estemos tan lejos y no nos comuniquemos, pero quiero mucho a toda mi familia de Elche, de Alicante, que hace tanto tiempo que no los veo, ¿no? Y bueno, finalmente la última experiencia que te digo, ya la que me echaron a patadas, pues fue un poquito más tarde. Estaremos hablando del año 82-83, tenía yo 21 años, era soltero todavía. Me acuerdo que una vez llegó a la iglesia nuestra, llegó un chico muy agradable, era misionero evangélico, no recuerdo la denominación porque en aquel entonces yo no conocía apenas nada de los movimientos protestantes, solo conocía lo general. Y ni me acuerdo qué denominación, si eran no denominacionales o eran de una denominación. Igual que mi tía Fina, sé que era la primera iglesia bautista de Valencia, de este segundo no recuerdo. Sé que estaban en el poblado marítimo, en la zona
de pescadores, los antiguos pescadores de Valencia, que era lo que le llaman el barrio marítimo, que es la zona de la playa, donde ahora ya no queda nadie prácticamente, pero hace un siglo, siglo y medio, pues había muchos pescadores que salían con sus barcas a pescar, que si a alguno le gusta el arte, recuerda a Sorolla, el pintor Sorolla, que es un gran impresionista de principios del siglo XX, tiene muchos cuadros pintados ahí en esa playa, en la Malvarrosa, el barrio marítimo, con marineros sacando las barcas del agua con los bueyes y metiendo las barcas con bueyes y muchas escenas de playa muy bonitas. Bueno, pues en ese barrio marítimo tenían una iglesia evangélica, no recuerdo, ya digo, la denominación, sé que era evangélica. Asistimos una amiga y yo porque nos invitó este chico. Bueno, primero, este chico llegó a la iglesia, llegó, no recuerdo exactamente, contactaría supongo con los misioneros nuestros y lo invitaron a venir, vino, hablamos de muchas cosas, muy educado, muy buen chico, tendría 20 y tantos años y ahora se declaró misionero evangélico. Y bueno, yo recuerdo que en nuestra iglesia hablábamos de muchas cosas, hablábamos de la restauración, de si el canon estaba cerrado o estaba abierto, si ya no había revelación, ya no había milagros. Y bueno, sobre ese tema hablamos, pero siempre, siempre, siempre con un espíritu de cordialidad, de amabilidad, de cariño, que era muy, muy bonito, ¿no? Y él nos invitó a asistir a su iglesia y ya te digo, fuimos una chica, Pilar y yo, fuimos a verlos, asistimos. No recuerdo mucho de ella, no sé, de esa reunión. Recuerdo, creo que también había orden, había una liturgia muy sobria, no eran estos típicos que tocan música o que gritan o que hablan en lengua, no, era una reunión educada, formal. No recuerdo más que lo mismo de siempre, el pastor dando el sermón y el pastor muy exagerado, me pareció, hablaba mucho de amor, que cuánto nos quería, que todo era amor, todo era amor, todo era, vamos, se le llenaba la boca de amor y de aspavientos. Me pareció un poquito menos natural o menos sincero que el que recuerdo de mi tía Fina de años antes en la iglesia bautista, ¿no? Y me pareció un poquito más, pero bueno, cada uno es como es y hasta ese momento me pareció normal, ¿no? Pero luego cuando terminó la reunión fue lo que pasó curioso, ¿no? Terminó la reunión, el sermón, pues la gente se queda hablando fuera, eso es normal, conversando. Nosotros nos quedamos conversando con este chico que nos había invitado, el misionero evangélico, y estuvimos charlando y tal, y volvimos a comentar algunas cosas. Y en ese momento llega el pastor y, ¡ay, cuántos quiero, hermanos! ¡Qué bien que hayan venido! ¡Que Dios les bendiga! ¡Que no sé qué, que no sé cuánto! Bueno, se deshacía en caramelo con nosotros, que amor, que... Y en ese momento, no sé por qué, el misionero evangélico le dice, es que estos hermanos son mormones y dijo, le cambió la cara completamente, dice, ¿mormones? 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 No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, es muy tarde, y me empezó a empujar. Es muy tarde, hay que cerrar, es muy tarde. No sé qué, le cambió la cara. Y en ese momento que me estaba empujando literalmente, y yo, que soy siempre, como he dicho, todo me pasa a mí porque soy muy bocazas, le digo, me quedo así mirándole, tenía 20 años, era un chaval, era un crío, pero bueno, y él era un señor mayor. Y me quedo así mirándole y le digo, vale, ya venimos otro día, no se preocupe y le demostraré que tengo más educación que usted y le dejaré hablar. Buah, ¿para qué le has dicho nada? Empezó a gritar, pero a grito, ¡hijos del demonio! ¡Malditos! No sé qué. Bueno, no recuerdo lo que dijo, hijos del demonio, eso sí que me acuerdo, lo demás no. Pero empezó a gritar, a hacer aspavientos, a dar unos gritos, todo el mundo se giró, todo el mundo diciendo, ¿pero qué pasa? Una hermana, me acuerdo que me dijo, una señora me dijo, ¿pero qué le has dicho al pastor para que se ponga así? Digo, yo no le he dicho nada, solo le he dicho que no me deja hablar y que me va tirando a la calle y que otro día hablamos y que tendré más educación que él y le dejaré hablar, porque es que no me dejó ni abrir la boca. Ay, que le va a dar algo, que le va a dar algo. Digo, pues díselo a él, yo solo he dicho eso, yo no le falta el respeto. Si decirle que eso, pues lo siento si le he dicho mal, pero bueno, siguió gritando, siguió no sé cuánto, nos salimos, ya te digo, no salimos a patadas literales, pero prácticamente salimos a patadas de allí y ya, por supuesto, no volvimos nada y esa fue la experiencia que tuve con todas las iglesias evangélicas.
no quiero hacerlo más largo, ya son 20 minutos, pero bueno, si a alguno le gusta, que lo disfrute, porque son experiencias personales que uno... ¿Qué podría resumir? Bueno, pues que las iglesias evangélicas que yo he visitado son iglesias ordenadas, que tienen una liturgia sobria, que son bastante bíblicas en todo lo que hablan. Las que yo creo que eran denominaciones históricas, por lo menos la primera seguro, la última no recuerdo si era denominacional o no. Lo que sí que recuerdo es que en aquella época se hablaba que habían ya unas 700 o 7000 iglesias evangélicas, diferentes, no denominacionales, y ahora, después de casi 50 años, hay más de 50 o 60.000, entonces se han multiplicado como hongos la división entre el mundo evangélico. Ya no son las históricas y alguna más, sino que son miles de mini iglesias, micro iglesias que lo único que demuestran es la división cristiana y que el protestantismo, pues lógicamente, si el catolicismo está mal, para mi entender, con todo respeto, el protestantismo está mucho peor, para mi entender. Aunque repito, las donde yo he asistido eran ordenadas, eran sobrias, eran bíblicas y me parecen correctas, aunque por supuesto niegan la sucesión apostólica que tienen los católicos, niegan la revelación, niegan que Dios pueda comunicarse entre nosotros, hablan mucho en contra de los católicos porque lógicamente nacieron de los católicos y tienen que intentar diferenciarse de ellos, pero me parece que, como siempre, hubo una apostasía, hubo una pérdida de la verdad se perdió a través de los siglos, y una reforma no soluciona nada, al contrario, lo que creó son más divisiones, más separación y mucho más desorden, lío y confusión que el que trajo, por desgracia, la reforma. La reforma no aportó para mí más que confusión, división y desunión entre todos los cristianos. Por lo tanto, es mi opinión. Son muy buena gente, hay gente maravillosa, hay gente especial, pero solamente Cristo podía restaurar su iglesia. Y testifico de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días fue restaurada directamente por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga.